Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, en la clase pasada, ¿sí? A ver si nos acordamos bien. Ah, bueno, ¿tienen preguntas? ¿Leyeron algo y tienen alguna pregunta? Eh, ¿O prefieren que sí, arranque y yo, después? yo tengo, pero a ver, tengo que buscarla. Dame un Bueno, segundo. es probable que con el repasito que hagamos ahora de la clase pasada, ahí le pegue alguna de tus preguntas, Gustavo. Ah, bueno, una de las preguntas es de la parte de energía y potencia, que es lo que vamos a ver hoy. Y Sí. otra, tenía dos preguntitas. Eh, bueno, sí. Una es de la página 94 de Martínez, Sí, pero bueno, eso es lo vamos a ver ahora, es energía y potencia. bueno. Después había una que tenía que ver con las condiciones de borde, Mm. que es de la página 98 del libro, Sí, que el que tiene una masa. eh, no, es cuando plantea, dice discontinuidad en la densidad de la cuerda, la que tiene una cuerda que en un punto cambia la densidad, Sí, que es lo bueno, que vimos la clase pasada, me claro. parece. Entonces repasemos eso. Y después la parte de la energía la vemos al final. En la clase Bueno, pasada sí, habíamos llegado, ¿sí? Que había dos formas de tratar el problema que sería el problema de las dos cuerdas. Cuerda 1, ¿sí? Dos cuerdas infinitas, ¿no? Dos cuerdas semi-infinitas. Que teníamos la cuerda 1 ahí y la otra cuerda 2 acá. Y habíamos trabajado el caso general, que era tensión 1 y ρ1, tensión 2 y ρ2, ¿está bien? Y habíamos llegado, ¿se acuerdan que teníamos que poner una barra acá en el medio para no tener problemas con las tensiones? Y habíamos llegado a que las condiciones que había que cumplir ahí en el medio eran phi1 igual a phi2, y eso es la continuidad, y phi1' por t1 es igual a t2, phi'2, todo eso porque la masa del anillo es igual a c. ¿Está bien? Entonces, la primera propuesta era empezar a proponer, yo les había dicho, bueno, funciones como siempre, e a la i, por ejemplo, la incidente, uno hace una propuesta sobre la función de onda incidente, ¿sí? Que es una función en principio de x de t, y uno lo que proponía era e a la i, la amplitud 1, e a la i kx menos omega t. ¿Está bien? Entonces, además de esa propuesta, uno lo que hacía era proponer. ¿Sí? Esto era como, ¿sí? No se pregunta esto sobre esto, esto ya está. Esto es un dato del problema, ¿sí? Y uno lo que hacía es proponer una onda reflejada, ¿sí? X de t, y uno tenía que tener cuidado, ahí le poníamos un coeficiente de reflexión, ¿sí? Y teníamos que tener mucho cuidado de plantear bien cómo es la onda reflejada que va hacia la izquierda. En este caso, la onda reflejada tenía que ser escrita de esta manera. A ver si me sale. ¿Está bien? Ese signo menos para que la parte temporal, ¿sí?, pudiera pegarse. ¿Ok? Fíjense que la parte temporal en los dos casos van con signo negativo. Y la onda transmitida, x de t, acá teníamos que tener cuidado que el k
E a K1, K1, y la onda transmitida iba a ser E a la I K2X menos omega T. Está bien, fíjense que la parte temporal de vuelta tiene parte negativa, ¿sí? O sea, yo lo voy acá ¿sí? A marcar bien, porque era la condición necesaria para que uno pueda cumplir la condición de continuidad, ¿no? Si uno evalúa en x igual a 0, ¿sí? Lo que va a quedar es que e a la menos i omega t más, ¿no? E a la menos i omega t va a ser igual a, esta es la condición de continuidad, t por esta e a la menos i omega t. Entonces podríamos simplificar esto. ¿Sí? Si tiene signo diferente no lo puedo simplificar. Y de acá salía que 1 más r era igual a t. ¿Estamos de acuerdo? Esto es evaluado en x igual a 0, porque es justo en el borde, ¿no? Sí. ¿Estamos bien los tres? Sí. Bueno. Después teníamos que hacer valer la otra ecuación, la otra condición. Ya hicimos esta, la continuidad. Esta ya hicimos valer. Y después la otra era esta. ¿Sí? Bueno. Uno hacía cumplir esa ecuación. Acá había cuentas. Ahora esas cuentas van a ver que no son necesarias hacerlas, pero acá había cuentas. Y uno lo que llegaba era que el coeficiente de reflexión, ¿no? Haciendo pegar esa solución, iba a ser igual a T1 por K1 menos T2 por K2 sobre T1 por K1 más T2 por K2. Y bueno, y el coeficiente de transmisión se obtiene usando la ecuación de arriba. Y uno decía, en principio este coeficiente de reflexión es un coeficiente que depende de la onda armónica que incide, porque depende de los K, pero fíjense que K1 uno puede usar esta relación. K1 es, bueno, omega sobre K1 es igual a C1, la velocidad 1, ¿no? Omega sobre K2 es igual a la velocidad 2. O sea que como omega siempre es el mismo, porque uno considera un régimen estacionario, lo que habíamos dicho, donde todo oscila a la misma frecuencia, entonces uno puede reemplazar K1 por 1 sobre C1 y el omega se simplifica en la ecuación, entonces el R queda independiente de los K. Queda C1 sobre C1. C1. ¿Está bien? Bueno, esto en general es lo que aparece en la mayoría de los libros, y los libros se quedan contentos cuando llegan a esto. ¿Sí? Y a lo que me refiero a la parte interesante de esto es lo que voy a decir sobre esto, que es una cosa que dicen en general pocos libros, entre ellos el Berkeley. Y lo dice de manera un poquitito más extensa a la que lo voy a decir yo. Primero, el hecho de que estos coeficientes de reflexión y de transmisión no dependan de los K, ¿sí? Que sean unas constantes, porque fíjense que el coeficiente de reflexión de abajo es un número que depende de las constantes que ya están preestablecidas, porque la soga es esa soga tiene una densidad y tiene una tensión, y por lo tanto si tiene una densidad y tiene una tensión, que es la tensión de equilibrio, tiene una velocidad determinada, o sea, tiene una densidad de masa y tiene una tensión, tiene una velocidad determinada. O sea, eso es un número para un problema particular. ¿Sí? No depende de si mi frecuencia, mi onda incidente
es una onda con mucha frecuencia espacial, con un K grande o con un K chiquito. ¿Se entiende? ¿A lo que Claro. voy? Es independiente de la frecuencia, no depende ni de omega, no depende, es un número que depende de cómo es la soga 1 y cómo es la soga 2. Así que ese hecho, que es importante, puede explotarse de la siguiente manera. De la manera que se puede explotar es, en vez de proponer como función de onda incidente una onda que sea armónica, uno puede proponer cualquier función que tenga esta facha. T1 es la velocidad en el medio 1. Fíjense que ponemos, en vez de poner la que habíamos trabajado nosotros antes, que es, ¿sí? Esta no la proponemos, aunque es lo mismo proponer una y la otra, porque esta es más útil, porque la parte temporal va de entrada, ¿sí? Entonces, uno no va a tener problema cuando pega las soluciones, pegar la parte temporal. ¿Ok? Entonces, sabiendo cómo es esto, sabiendo que uno tiene que cumplir las ecuaciones estas, phi1 igual a phi2, esto se sobreentiende que es en x igual a 0, ¿no? Sí. Y la otra condición, que es t1 por phi1 igual a t2 por phi2, esto también se sobreentiende que acá hay una derivada, ¿sí? Esto se sobreentiende que es en x igual a 0. ¿Sí? Uno lo que va a hacer es proponer, ¿sí? Y acá está la magia, ¿sí? Fíjense que estamos cubriendo de un caso particular a cualquier otro caso, un caso completamente general. La magia es proponer phi reflejado igual a, obviamente esto depende de x del tiempo, vamos a ponerlo acá abajo así no queda tan sucio. Propongo phi reflejado de x de t, un coeficiente de reflexión y la misma onda incidente, pero viajando para la derecha, para la izquierda. Digo. ¿Está bien? Lo propongo, todavía no sé si me va a servir. Y propongo como onda transmitida un coeficiente de transmisión por una onda viajando hacia la derecha, pero en el otro medio. Más menos quedaría así. Pero ¿Está bien? esa igualdad no es por la definición del coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión. O sea, esa igualdad vale sí o sí o no. Sí, pero ahora vamos a ver. Ahora estamos viendo un caso en donde vos podés proponer cualquier función y funciona. Valga la redundancia, ¿no? Y después vamos a ver otro caso donde no funciona. Sí, Ah, y no. ahí, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta de por qué esto funciona y por qué lo otro no, por qué esto no funciona en el otro caso. Bien. ¿Tá? Pero básicamente tiene que ver con que los coeficientes de reflexión acá, que vayamos a obtener, ¿sí? No dependen de la frecuencia. ¿Ok? Y el hecho de que no dependa de la frecuencia hace que vos puedas manejar cualquier función. Bien. Entonces, si yo tengo en cuenta esto, y hago cumplir esto simplemente es evaluar en x igual a 0. Si yo igualo x igual a 0, me queda todo f de t. Entonces, la primera condición me va a quedar phi1 igual a phi2. Entonces, me va a quedar 1 más r por f igual a t por f. ¿Sí? Donde este f lo evalúo en x igual a 0, o sea, en t. ¿Está bien? ¿Mm? Vamos a hacerlo igual. Vamos a hacerlo porque no me dijeron, sí, por supuesto. Vamos a hacerlo así. Esto es phi1 en 0,t. Esto es
phi incidente en 0,t más R por phi reflejado en 0,t, y esto va a ser igual a t por phi transmitido en 0,t. ¿Está bien? Entonces, reemplazo en lo que está arriba. Reemplazo en lo que está arriba, me queda f de t más r simplifico el t, f de t. ¿Sí? Entonces, para que se cumpla la primera condición, yo pido que 1 más r sea igual a t. El phi ¿Okay? transmitido ese es T por phi transmitido o es T por el phi incidente. O sea, el Bien. phi transmitido no es T por el phi incidente. Sí, está bien. Acá lo puse mal yo. A ver, bien, Gustavo. Phi incidente es ese. No es ni una cosa ni la otra. Acá es phi solo. Phi reflejado. ¿Sí? Entonces ahí, Claro, si recién claro, cuando claro. reemplazo, ahí cuando reemplazo me queda así. Gracias. ¿Está bien? Ahora, vayamos al otro. La otra condición es T1 por phi prima 1, derivada espacial evaluada en x igual a 0, T2 por phi prima 2. ¿Está bien? Todo eso en x igual a 0, entonces hago la misma historia de siempre, ¿no? Phi 1 prima, evaluado en 0 de t, por T1, es igual a T2 por phi prima de 2, evaluado en 0 de t. ¿Sí? Ahí me fijo cuánto vale phi prima 1. Primero derivo y después evalúo en 0. Fíjense que cuando yo derivo con respecto a x, el incidente me sale un menos 1 sobre C1. ¿Está bien? Sí. Y cuando yo derivo el reflejado con respecto a x, me sale un 1 sobre C1. El otro con un signo menos y este con un signo más. Y el transmitido me sale un menos 1 sobre C2. Sí. ¿Sí? Más los coeficientes de reflexión. Entonces, cuando haga eso, me va a salir. Si lo hago demasiado rápido, me dicen. Va a salir T1 por el incidente derivado, menos 1 sobre C1 por F' evaluado en T, más el reflejado derivado, más 1 sobre C1 por F' derivado en T, porque estoy evaluando en X igual a 0. Esto va a ser igual a T2 por la derivada del transmitido, me sale un... acá me faltó el R, ¿no? El R. Acá está el transmitido, el T sobre coeficiente de C2. transmisión, ¿sí? Y acá me saldría el menos 1 sobre C2 por el F' de T. Y genial, porque los F' de T se simplifican, ¿no? Entonces, al simplificarse, simplifícate, desgraciado. ¿Está bien? Entonces me queda T1 menos T1 sobre C1 más T1 sobre C1 por R es igual a menos T2 sobre C2 Por T. ¿sí? Por T. Ese T es igual, lo que vimos antes, 1 más R. ¿Está bien? Entonces, cuando uno despeja R de acá, el R va a quedar lo que le tiene que quedar. Es C1 sobre C1 menos C2 sobre C2, C1 sobre C1, más... Te falta un 1 ahí en T1, C1 por R, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que resolvimos el mismo problema, pero ahora es infinitamente, la solución es infinitamente mucho más grande que la que teníamos al principio. ¿Sí? Estamos dando cualquier cosa ahora. Y esa fue la idea. Eso se lo muestro ahora en el Drive, uno de los cosas que subí.
muestran. Bueno, en el Martínez no lo expresa de esa forma la R, a los, Bueno, después cuando en el, saquemos el lo, libro, ahí lo vamos a hacer así. Ah, y pero, pone el R en términos de las velocidades de las frecuencias, bueno, de las velocidades de veamos onda. primero a ver si adivinan qué es este gráfico. A ver, espera. A ver qué es este gráfico. Vamos a adivinar porque lo vimos hoy a la mañana No, espera Ya que lo lo vi. con el pensemos. hermano. Es un rebote de onda. Bueno, la primera columna, ¿sí? Es el caso en donde yo hago incidir un armónico desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y entonces es el que habíamos visto al principio, es el E a la I K1 por, ¿sí? Por X menos Sí. omega por T. Entonces esa sería la onda incidente, esa es la onda reflejada. Ah, acá estamos en extremo fijo. No, entonces esta no es, para. Es esta. ¿Mm? En la primera columna, ¿no? En la primera columna estamos haciendo incidir, ¿sí? Una función armónica y vemos cómo son la reflejada, la incidente y la transmitida, ¿sí? Y fíjense en el último grafiquito que se cumplen las dos condiciones de contorno que se tienen que cumplir, que son la condición de continuidad y la de la continuidad en la derivada. En este caso no era la continuidad en la derivada, sino con T1, ¿sí? No era la continuidad. Sí, en este caso no es exactamente una continuidad en la derivada, sino que es ponderada con las tensiones. ¿Está bien? Pero lo importante es que el mismo problema se puede resolver tranquilamente para una función cualquiera, no tiene que ser una función armónica. Y en las últimas dos columnas mostramos dos casos en donde las funciones no son armónicas. La primera parece ser armónica, pero tiene un inicio, entonces no es armónica, y la segunda es directamente una gaussiana. ¿Está bien? Entonces, el problema este de los coeficientes simplemente se puede trabajar con cualquier función. No hace falta que de onda incidente tengamos una onda armónica. Puede ser cualquier función, viajera, por supuesto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, lo que faltaría, más allá de la cuestión de la energía, serían dos cosas. Esta fórmula tiene una fórmula general, que es Z1 menos Z2 sobre Z1 más Z2, que tiene que ver con estas cosas que se llaman Z, se conocen como impedancia. ¿Sí? Y si uno se refiere a ustedes o a mí, cualquiera que ande caminando por la calle, ¿sí? Conoce de No se puede antemano, andar en la calle. cualquiera que conozca de antemano, ¿sí? La impedancia, ¿sí? No solamente que, o sea, está bueno conocerlo numéricamente, pero ahora lo que vamos a ver es además físicamente, a ver qué significa. La impedancia de medio 1, en este caso medio 1 sería la cuerda 1, pero esto es completamente general lo que estoy diciendo. Y el medio 2, y en este caso la cuerda 2, entonces no hace falta hacer el análisis que hicimos antes, ¿sí? Del borde se llama, así sería, ¿no? Del borde, que en nuestro caso sería la continuidad y esa continuidad es la derivada ponderada por las tensiones, ¿sí? Directamente lo que hay que hacer es simplemente escribir R igual a Z1 menos Z2 sobre Z1 más Z2 y T igual a 1 más R, que termina siendo 2Z2 sobre Z1 más Z2. ¿Está bien? Fíjense que si yo hago 1 más R,
le enchufo el 1, Z1 más Z2, se van 2Z1 sería. 1 más Z1 más Z2. Sí, se va el Z2. Bueno, esto hay que verificarlo, ¿eh? Puede ser que me equivoque en la formulita. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Y O la sea, impedancia qué tiene que ver con los K? con los kirchneristas. No, con los K, el K de la izquierda y el K de la derecha. En el Eh, caso que en el caso que vimos, en el caso nuestro de las dos cuerdas estas, sí, ¿sí? Nada. O sea, porque no depende de los K. ¿Ok? Depende solamente de las velocidades. Los K, acordate que o sea, si vos te determinás un K, quiere decir que estás trabajando con determinada componente armónico de la onda. sí, ¿Ok? O sea, eso quiere decir que estás, o sea, acordate que cualquier función, todavía no lo vimos bien en forma completa, pero cada vez lo estamos incorporando más. Cualquier función se puede descomponer, ¿sí?, en ondas armónicas. ¿Ok? sí, En los modos normales, esas ondas armónicas eran ondas estacionarias. ¿Mm? sí, Lo mismo pasa para las ondas viajeras. Cualquier función que viaja se puede descomponer en ondas armónicas viajeras. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que este coeficiente de reflexión y este coeficiente de transmisión no dependen, ¿sí?, de las de qué componente estés viendo, sino es completamente el mismo para todas las componentes. ¿Sí? Por eso es que funciona proponer cualquier función de esta manera. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos, acá estamos proponiendo esto, ¿sí?, y esto, ¿sí?, estamos usando una función que puede ser cualquier función. ¿Sí? Cualquiera, ¿no? sí, Entonces es súper fuerte en el sentido, yo puse directamente cuando hice la simulación esa que le mostré, la gaussiana, y anduvo. ¿Sí? Y automáticamente, haciendo cumplir, o sea, poniendo el coeficiente de reflexión y de transmisión que sale de ahí, fíjense cómo se cumplen todas las condiciones de continuidad y la condición, ¿no? Se ve la onda reflejada y la onda transmitida. ¿Está? sí, sí. O sea, anda re bien. Bien, entonces vamos a ver. En vez de hacer toda la cuenta del borde, uno lo que tendría que hacer es calcular las impedancias, pero antes de calcular las impedancias, uno tendría que saber qué es una impedancia. Pero antes de ver una impedancia, lo que es una impedancia, vamos a ver un caso en donde esta estrategia para calcular las ondas reflejadas y transmitidas no funciona y uno tiene que volver a las ondas armónicas. ¿Ok? El caso en donde no funciona eso, ¿sí?, es el siguiente. Y hay muchos más, pero siempre tiene que ver con el que venimos viendo, poner una masita en el medio. ¿Sí? Tiene que ver con el que siempre hinchaba las bolas. Perdón, estoy grabando. Lo borramos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el caso de los modos normales teníamos extremos fijos, poníamos una masa en el medio y calculábamos? O en el caso de los modos normales en un péndulo tenías una masa en el extremo. Estos casos eran complicados en el sentido de que ¿sí?, los modos normales de este sistema era complicado. Acá el equivalente, en el contexto de las ondas viajeras, tenemos una cuerda, del otro lado también tenemos otra cuerda, podría ser diferente, pero por simplicidad podemos poner la misma cuerda. O sea, esto está con la misma tensión, vamos a llamarle T1 y C1 y T1 y C1 para indicar que la tensión, o bueno, T1, R1, por lo tanto la velocidad siempre va a ser la misma también, C1, ¿no? Este C1, ¿se acuerdan que era la raíz de, ¿no? Sí, O sea, es todo lo mismo, digamos. Pero en el medio
uno lo que tiene es una masa. Cuando tiene esto, las condiciones de borde van a ser fáciles de obtener, ya van a estar, o sea, no les va a extrañar lo que yo digo, igual está en el teórico, es, la primera condición sigue siendo la misma, la de continuidad, ¿ok? Y la otra, en vez de ser T1 o T2 por phi'2 igual a T1 por phi'1, lo que te queda es que la diferencia de estas fuerzas es la masa, que esté en el medio, vamos a llamarle la masa, por la derivada, obviamente calculada en el medio de la función, la derivada temporal. Y como phi'1 y phi'2 son la misma ahí en el medio, la derivada temporal yo puedo calcularla con 1, con 2, lo mismo. ¿Sí? Voy a poner 1. ¿Sí? Ahora entra esto. ¿Sí? Antes no estaba porque la masa del anillo, ¿se acuerdan? Era 0. ¿Sí? Ahora es como que estamos poniendo en la cuerda, si las tensiones fuesen diferentes de los dos lados, estaríamos que poner un anillo de masa M y una barra para que no se vaya de costado. Pero bueno, acá no hace falta poner la barra, ni el anillo, ni nada, colgamos una masa, ¿sí? Una masa M. Antes esta masa era igual a 0, por eso uno quedaba con esa ecuación. Entonces, si uno intenta proponer que phi'1 incidente es una amplitud 1 con un f de, como hicimos antes, ¿no? Cualquier f, t menos x sobre c1. El phi reflejado es el coeficiente de reflexión con f de t más x sobre c1. Y el phi transmitido, coeficiente de transmisión por f de t menos x sobre c2, pero en este caso c2 es igual a c1, y lo mete en las ecuaciones, ¿sí? Si uno lo mete acá, lo que les va a quedar es, en la primera nos queda igual que antes, 1 más r igual a t, porque es la misma cuenta. La segunda, que la cuenta es diferente, nos va a quedar, fíjense, m por f2 puntos, y acá nos va a quedar, ¿sí?, lo que nos quedaba antes, que era un quilombo, porque era el phi2 tenía transmitido, el phi1 tenía el reflejado y el incidente, así que esto quedaría así. T2 sobre C2 menos por F', vamos a sacar el de F' de factor común al final, por T, menos, acá lo estoy haciendo de memoria, de canchero nada más. Después esto, pero igual es para mostrarle el hecho de que ahora lo que puede resolver. Acá me quedaría el T1 tiene el incidente, que también iba con 1, 1, entonces me quedaría más 1 más R por T1 sobre C1. Acá el T2 y el C2 es el mismo. ¿Está bien? Y todo eso, acá un menos, creo, ¿no? Y todo esto por F'. ¿Ok? Ahora no puedo hacer esto como hacía antes. Porque no son iguales. Antes sí lo podía hacer porque acá me quedaba un 0. Entonces, si me quedaba un 0 acá, yo a esto lo pasaba dividiendo y listo. ¿Sí? Me quedaba esto igual a 0. ¿Está bien? Que es lo que había hecho antes. Con el 1 acá y 1 acá eran 2 porque era otro medio. Pero básicamente, acá no puedo simplificar las f's, o sea, no me serviría el método de antes, ¿sí?, para obtener la solución a este problema. ¿Sí? Si tengo que volver, no me queda otra. ¿Cómo decís?
¿No era 1 más R? No, el 1 más R está acá, que está acá, cuando yo pongo acá volvamos a la cuenta. Esto era igual a T2 por phi' 1 menos T1 por phi', perdón, 2 por phi' 1. ¿Sí? Ese phi' 1 era el incidente, que derivado me quedaba menos 1 sobre C1, ¿ok? Sí. Por 1. Y después el otro era el reflejado que me quedaba más, bueno, sobre C1. Ah, está bien. ¿Ok? Entonces me quedaba así. Y sacaba el F' acá. Este menos con este menos más y este menos ¿no? Salía de ahí. Sí, sí. Pero igual, más allá de la cuenta que puede estar mal, ¿sí? Fíjense lo importante de que no se pueden simplificar las F. A menos que yo como F, ¿sí? O como función de onda original, hubiese propuesto, por ejemplo, phi incidente igual a E a la I, ¿sí? KX menos omega t. ¿Está bien? Si hubiese propuesto eso, al derivar 2 veces acá, en el tiempo me hubiese bajado un menos omega al cuadrado, ¿se entiende? Por E, Sí. me hubiese quedado el F, o el phi, y acá, cuando hubiese derivado el F', hubiese bajado mi K. ¿Ok? Entonces, ahí sí hubiese, y el phi, y ahí sí hubiese podido simplificar el phi. ¿Ok? Esto es lo que se hace en el teórico para obtener los coeficientes de reflexión y transmisión en este caso, y en este caso el coeficiente de transmisión que aparece en el teórico, fíjense qué feo que queda. Queda R igual a menos, bueno, eso hay que hacer la cuentita, está en el teórico, está en el Martínez también. El K es el K1, pero también es el K2 porque son los mismos, así que le puedo decir K. Ahí en el coso dice K1, pero bueno, se sobreentiende. Y acá es M omega al cuadrado a la menos 1. Después este omega al cuadrado uno lo puede reemplazar por la relación de dispersión. Que si dejamos K1 acá, el omega al cuadrado va a ser T1 al cuadrado por K1 al cuadrado. Se simplifica un cuadrado acá y acá. Entonces quedaría así. También fíjense que aparece un imaginario acá. ¿Mm? O sea, el coeficiente de reflexión me parece imaginario. Pero bueno, eso es porque venimos trabajando con esas ondas que son las complejas. Cuando uno suma todo, ¿sí? Tiene lo que tiene que quedar, ¿sí? Y ahí tenemos un caso en donde uno no puede trabajar con las funciones, y eso está bien porque este R es un coeficiente de reflexión que va a depender básicamente del K. O sea, va a depender de si uno está haciendo incidir una gaussiana, por ejemplo, ¿sí? Contra esa masa, acá tengo, esta gaussiana tiene varias componentes. Por ejemplo, tiene una componente que es, si pensamos, esto en realidad no tiene extremos fijos, ¿no? Son extremos, son infinitos. Pero bueno, por simplicidad uno puede pensar que tiene esta componente, ¿no? Después seguirá si esto, pero bueno, vamos a hacerlo por simplicidad. Esta componente no la tiene porque es impar. Esta componente sí la tiene. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cada una de esas componentes de esa gaussiana actúa de manera diferente cuando rebota sobre la pelotita esa que está en la cuerda. ¿Mm? Entonces, uno lo que tiene que hacer es deconstruir la gaussiana, ver cómo cada componente se mueve y después reconstruirla y a ver qué pasa. Entonces lo que pasaría, ahí se los grafiqué, esta es nueva,
depende obviamente del valor de la masa. Si uno pone una masa chiquitita, prácticamente tendría como que no pasa nada. ¿Sí? Hay un pequeño rebote, ¿lo ven? Sí, ¿Lo vieron? sí, sí. Y si ponen más grande, ¿qué? Y ahora, si ponemos la masa más grande, esto se parece más a un extremo libre y lo otro se va a parecer más a un extremo fijo. Donde el otro lado de la cuerda es la misma, digamos, así que como que no pasa nada. Sí, si masa cero, sigue la onda como si nada, masa infinito es Claro. un punto fijo. Y entre Esta es medio masa están todas las pistas. 0,1. Claro. Esta es masa 1. Ahí rebota más. ¿Sí? Acá, ¿Con qué lo hiciste eso, Dani, con la matemática? en matemática, está todo subido. Si no van a tener tiempo de verlo ahora, pero cuando lo tengan tiempo, lo pueden ver tranquilamente y me pueden preguntar. Y esto ya cuando la masa más grande. ¿Sí? Ya cuando la masa más grande está más cerca de lo que es un extremo fijo. Sí. ¿Mm? Bien. Perfecto. Y bueno, y ahora viene el tema más lindo que quizás tiene mayor contenido físico, que es el tema de la impedancia. Este es un tema que nosotros nos vamos a aplicar en el contexto de la cuerda, o sea, en un contexto mecánico, ¿sí? Pero la idea es completamente general de lo que voy a decir. Bueno, empecemos básicamente en definir lo que es. A ver cómo en el Berkeley aparece la idea, ¿sí? De lo que es la impedancia, introduciendo lo que es un amortiguador. Un amortiguador es como un medio viscoso, ¿no? Ustedes de alguna manera van a tener que empezar a entender, esto no es lo que le voy a explicar ahora, pero entender que esto está íntimamente ligado con la idea de que ahora estamos trabajando con ondas viajeras. Van a ver cómo se liga con las ondas viajeras. Es fundamental. Viajera. ¿Por qué? De un punto de vista físico, si ustedes tienen un medio, ¿sí? Este sería el medio donde se propagan las ondas. Hasta ahora vimos medio unidimensionales, pero no está mal pensar en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. ¿Sí? Y ustedes tienen una cosa acá en el medio que podríamos llamar transmisor. Puede ser una mano. Si uno empieza, ¿sí?, a mover esto, uno lo que va a encontrar de este medio, que es un medio, ahora pensamos mecánico, es una resistencia. ¿Ok? O sea que si yo muevo la mano en el aire, yo voy a sentir una resistencia del aire, pero eso no quiere decir que el aire se caliente. Lo que quiere decir es que, ¿sí?, la energía que yo estoy perdiendo por esa resistencia puede ser que se esté yendo por onda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Pero para mí, para el transmisor, no le importa si lo que yo estoy moviendo es algo en un medio viscoso o la energía esa que yo estoy perdiendo se está irradiando. ¿Se entiende lo que digo? Eh, Bueno, Más o acá como menos. le estoy contando como el final del cuento. Ahora vamos a ver, en el caso de la cuerda, esto. ¿Cómo es que las ondas, ¿sí?, o mejor dicho, la cuerda, actúa para el transmisor como si fuese un medio viscoso? Un medio como un amortiguador. O sea, ustedes tienen, El transmisor ¿sí?, sería como la onda incidente. la onda, claro, o sea, el transmisor sería el que genera la onda incidente, ¿sí? O sea, uno tendría acá un medio que es la cuerda, ¿sí?, un transmisor, que podría ser mi mano, ¿sí?,
Entonces, y yo sobre esa cuerda yo lo que voy a hacer es mandar una onda viajera hacia la derecha. ¿Sí? El transmisor ese lo que va a hacer sobre la cuerda es mandar una onda viajera hacia la derecha. ¿Sí? Quieren verlo así, x menos bt. ¿Sí? Yo transmisor lo que hago es empezar a mover la cuerda, y esa cuerda lo que va a hacer es moverse de manera que tenga una forma de una onda viajera que viaje hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? O sea que mi función va a ser de este tipo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, supónganse que el transmisor instantáneamente está acá y la cuerda, o sea, como está pegado con la cuerda, tiene este movimiento. ¿Ok? Acá la cuestión crítica es la cuestión de los signos, para tener bien claro. Ustedes saben que la cuerda sobre el transmisor le hace una fuerza en este sentido, ¿sí? Y esa fuerza está dada por, ya lo vimos un montón de veces, encima todo se llama T, pero bueno, esto va a ser la tensión de equilibrio de la cuerda, podemos llamarlo T0 para diferenciarlo, ¿sí? La fuerza que le hace la cuerda al transmisor, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Va a ser T0 por phi prima. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Sí. Estamos los tres seguros que la fuerza es así. Nos repasamos cualquier cosa. Bien. Pero eso es de lo de la tangente, viene de lo estacionario, Claro, ¿no? Sí. claro. Sí, la fuerza va a ser T0 por el seno de teta. ¿Está bien? Eso es T0 por la tangente de teta. Eso es T0 por phi prima. ¿Está bien? Sí. O sea que el transmisor le ejerce, o sea, la cuerda le ejerce una fuerza al transmisor que es T0 phi prima. Así que el transmisor le ejerce una fuerza a la cuerda, que es acción y reacción, que va a ser menos T0 por phi prima. ¿Está bien? Sí. Ahora, phi funcionalmente es una onda que viaja hacia la derecha. Por eso se llama transmisor. Si fuese una onda que viaja hacia la izquierda, el nombre transmisor se reemplaza por receptor. ¿Ok? Ahora me voy a calentar un poquitito el café que se me enfrió y los dejo pensando un poquitito. Bien. Bueno. Ahora, ¿dónde viene la impedancia? Fíjense, el transmisor que era mi mano y la cuerda que era el medio se está moviendo, y el transmisor, ¿sí? Es un cuerpo que se mueve, si quieren, en un cuerpo viscoso que se llama la cuerda. Vamos a ver si esto es cierto. Eso es lo que le había dicho al principio. Si la fuerza que le hace la cuerda al transmisor fuese una fuerza del tipo viscosa, ¿sí? Esta fuerza, esto que está acá, sería algo así como Z por phi punto, menos. ¿Estamos de acuerdo? Para. Esa es la pinta de una fuerza viscosa. La velocidad, Sí, algo proporcional a la velocidad, sí, sí, y sí. con un signo menos. Bueno, si yo uso que phi punto es, acuérdense, fíjense que de esta forma, phi punto es menos b por phi prima, entonces phi prima es igual a menos phi punto sobre b. ¿Ok? Sí. Y si lo reemplazo acá, lo que me va a quedar es que esto va a ser igual a menos T0 sobre B por phi punto. ¿Sí? Y ahí es donde uno, obviamente del otro lado también, ¿no? Si esto es acción y reacción, se tiene que cumplir lo mismo, pero por el signo opuesto. ¿Sí? En este caso es el medio viscoso que le está haciendo al transmisor una fuerza. ¿Tá? Pero bueno, acá quedaría menos Z por phi punto
si yo defino a Z como T0 sobre B. ¿Está bien? O sea, esa sería la impedancia, ¿sí?, del medio. ¿Sí? Y fíjense lo fundamental para definir la impedancia en el sentido en donde hacia dónde viaja la onda, ¿no? Porque la onda viaja hacia la derecha. ¿Ok? Y yo tengo el transmisor a la izquierda y la onda viaja hacia la derecha. Lo mismo hubiese pasado si yo tenía el transmisor a la derecha y la onda viajaba hacia la izquierda o la cuerda estaba hacia la izquierda. ¿Sí? El mismo razonamiento. Lo importante es que la onda viaja en la dirección, ¿sí?, saliente del transmisor. ¿Sí? Bien. Entonces lo que me quedaría ver es, bien, yo ya tengo idea de lo que es la impedancia. ¿Sí? La impedancia es, digamos, una medida de la resistividad, ¿sí?, que tiene el medio donde yo quiero propagar la onda. ¿Está bien? Obviamente, fíjense que acá no es una resistividad que tenga que ver con una disipación de calor, ¿sí? Lo que sí va a tener que ver, y después cuando entremos con el tema de la energía, lo que sí va a tener que ver es con una transferencia de la energía. Pero esa energía no es que se va en calor, sino que se va a otro lado, se irradia. ¿Se entiende? Sí, más o menos, pero sí. Estoy agarrándole. Bueno, es un tema, por eso es un tema que después uno tendría que leer un poco el Berkeley para... O sea, es como que le estoy contando un poquitito el final del cuento yo, para que después cuando lean el libro estén encaminados. ¿Está? Bueno. Esto el Martínez no lo van a encontrar mucho. Sí, en el Martín yo lo vi, lo leí y no, medio como que la menciona la impedancia, pero te la pasa de largo Bueno, por eso bastante. te digo, esto en los libros en general no está, en el Berkeley donde más está un poquitito, ¿sí? Ahí yo se lo estoy explicando porque es un tema importante, porque si uno, ¿sí?, cada vez que tiene un sistema y quiere ver el coeficiente de reflexión, tiene que analizar la condición de borde, se vuelve loco. ¿Está? O sea, aunque uno sepa la impedancia de los medios con los que están manejando, en el contexto de una cuerda, en el contexto del sonido, en el contexto, ¿sí?, del agua, en el contexto de las ondas electromagnéticas, si uno conoce eso, que es la resistencia a la propagación, la impedancia, y si uno no la conoce lo calcula fácil, porque si sabe de qué se trata, por eso es importante saber lo que es la impedancia, ya tiene todo lo que tiene que, lo que tiene que saber para calcular los coeficientes de reflexión y transmisión, que son las cosas más importantes. Está bien. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, entonces faltaría, uno ya adquirió un poquitito, esto también en el teórico está explicado, en el mío, en el manuscrito. Lo que faltaría es ver, bueno, está bien, todo muy lindo hasta ahora, pero ¿de dónde es que sale la cuenta R igual a Z2 menos Z1 sobre Z1 más Z2, que es lo que cerraría toda la explicación, ¿no? ¿Está bien? ¿De dónde sale esa cuenta? Bueno, Bueno, yo te preguntaba por qué, sí, qué tenía que ver con los KLR, porque en el sí. Martínez despeja ese coeficiente R, lo despeja como el K de la izquierda menos el K de la derecha sobre el K de la izquierda más el K de la derecha. O sea, está exactamente Claro, la misma expresión, pero en vez de hablar de impedancia, habla de los está Ks. bien, pero en el caso en este caso, en el caso de las dos cuerdas, En el caso de los dos cuadros, sí. En el caso claro, de los dos cuadros. pero, claro, pero vos fijate Claro, que está bien, eso si es vos general. multiplicás, Sí, claro, si vos multiplicás y dividís por omega, ¿sí? sí, En ese caso, si vos tenés K2 menos K1 sobre K1 más K2, ¿está bien? Si vos multiplicás y dividís por omega, ¿sí?, a este omega haces que esto sea K sobre omega, ¿está bien? sí. Te queda C1 menos C2 sobre... no, te queda C2
No, espera, no era así. Bueno, si haces la multiplicación y la división por omega, lo que te va a quedar es, si no me equivoco, C1 a la menos 1 te va a quedar así. Y depende exclusivamente de la velocidad, no depende de los K. Es que sí, ¿Sí? claro, queda de ahí ¿Sí? lo pasa, está bien. O sea, es un R constante. Y eso es lo que nos Sí, permite trabajar cualquier función. Después yo te mostré un caso en donde, ¿sí? La masa del medio, hay casos donde se rompe rompe los armónicos. Esto diríamos que los armónicos los mantiene. Hay casos donde los armónicos se rompen y tenés que trabajar con cada armónico por separado. ¿Ah? Igual es mucha información, ¿eh? Yo entiendo que sea mucha información porque yo obviamente lo doy hace años esto, así que no es que uno pretende que lo aprendan de golpe. Pero sí me gustaría que uno entienda la idea o sea, la idea física de lo que es la impedancia y la idea física de dónde sale, ¿sí? El coeficiente de reflexión y de transmisión a partir de las impedancias. ¿Sí? Y a veces esas impedancias, o sea, si uno tiene un medio en donde se propagan las ondas, ¿sí? Y uno tiene un transmisor acá, y ese transmisor se mueve a determinada frecuencia, la impedancia que presenta ese medio va a ser diferente que si ese transmisor se mueve a otra frecuencia. ¿Está bien? Entonces, en este caso estaríamos hablando de impedancias que dependen de la frecuencia o de los K. ¿Sí? Los dos están relacionados por la relación de dispersión del medio, ¿no? Así que sí, lo mismo. Entonces, hay casos en donde Z es igual a un Z dependiendo de la frecuencia, ese sería el caso de la masa, ¿sí? Y hay casos donde esa impedancia no depende de la frecuencia, ¿sí? Es una constante, entonces sería el caso de las dos cuerdas. ¿Está? está bien. Pero bueno, si uno entiende bien cómo calcular, calcular la impedancia de esto es, si lo llegan a hacer, los aplaudo. ¿Está bien? Pero bueno, el concepto. Calcular la impedancia ya lo hicimos, el de una cuerda es, ¿sí? Z es igual a la tensión sobre la velocidad. ¿Mm? Eso lo hicimos en la otra hoja. Ahora lo que nos quedaría es calcular de dónde sale esta fórmula. ¿Mm? Y bueno, y después uno que tiene que ser para cada sistema diferente, ¿sí? Tener idea, claro, más o menos, qué pasaba desde el punto de vista mecánico y trasladar el mismo procedimiento a cuando uno no tiene un sistema mecánico. ¿Mm? Pero cuando uno tiene un sistema mecánico es muy parecido. Bueno, hacemos eso. A ver, habíamos dicho que lo que sí tenemos claro es que si nosotros tenemos un transmisor, ¿sí? Y tenemos el medio que es la cuerda, acá automáticamente cuando yo pongo esto, lo que estoy diciendo es que hay una onda que está viajando hacia la derecha. ¿Sí? Si no, si yo tengo una cuerda y la onda está viajando hacia la izquierda, este transmisor en vez de actuar como transmisor actúa como receptor. ¿Está bien? Sí, En este caso, yo estaré, a ver, y además, si uno tiene una cuerda 1 y tiene una cuerda 2, esa cuerda 1, con respecto a la cuerda 2, va a actuar como un transmisor, ¿sí? Con la onda incidente. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? sí, sí, Y a la vez, esta cuerda 2 va a actuar como transmisor sobre la cuerda 1 con la onda reflejada. claro. ¿Está bien? Y a la vez,
la cuerda 1 va a actuar con respecto a la cuerda 2 como si fuese con la onda transmitida, como si fuese un transmisor. ¿Está bien? Sí, acá sería. Acá cumpliría esto el papel de transmisor. Esto es una prueba que estoy haciendo, chicos, con ustedes. Nunca lo explico tan detalladamente, a veces lo... Pero ahora, como estamos en cuarentena, cagaron. Vale, todo. Esto es un transmisor, esto es un receptor, ¿sí? Y acá lo que tenemos... Perdón, acá estamos mal. Acá estamos hablando de esto como transmisor, receptor, y esto como transmisor. A ver si sale. La idea es la siguiente. Estás hablando del cuerpo 2 ahí. Claro, acá el cuerda 2. Bueno, el Ahora cuerpo 2. estamos analizando el caso de las dos cuerdas. ¿Sí? Está bien. O sea, analizamos el caso de las dos cuerdas y nos tendría que dar lo que nos dio antes. ¿Sí? ¿Y Pero la forma de... por qué en el de abajo pones transmisor? O sea, en el de abajo el cuerpo 1 es transmisor y el cuerpo 2 es receptor. Estás marcando que Sí, el cuerpo 1 es transmisor. Y claro. arriba estás marcando que el cuerpo 2 es receptor y transmisor. Claro, claro. Fíjate que en este caso, ¿alguno tiene una respuesta para eso de los otros dos? No. Nada, el Fíjate tío. acá arriba. Fíjate acá arriba. Sí, el transmisor, ¿sí? Fíjate la onda de qué lado está. Está del lado de De opuesto la al izquierda, transmisor, sí. digamos. Está del lado del medio, donde está la onda. O sea, el Sí, transmisor o el receptor nunca va a estar donde está la onda. La onda está en el medio. claro. ¿Sí? Sí, mejor. Entonces, acá, fíjate que en este caso, la onda transmitida, ¿dónde está? Está acá. ¿Sí? La onda reflejada e incidente están acá. ¿Ok? La Entonces, reflejada y el incidente no estaría del otro lado. están en el cuerpo 1, perdón, en la cuerda 1. La reflejada está en el cuerpo Y 1. claro, en ¿Y el la cuerda incidente 1. en el cuerpo 2? ¿En la cuerda 2 o no? No, en la cuerda 1. La reflejada. ¿Sí? La transmitida está en la cuerda 2. Está bien, sí, 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 no dije nada. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, uno lo que puede hacer es, si uno hace un análisis de fuerzas, ¿cuál es la fuerza? O sea, agarra lo de arriba, ¿sí? ¿Cuál es, puede agarrar cualquiera de los dos, pero cuál es la fuerza que le hacen? O sea, a partir de esto, de la onda incidente, la onda reflejada, ¿sí? Fíjense que es importante la dirección que tiene, ¿sí? Un análisis de fuerza y lo compara con la fuerza del otro lado y hace valer acción y reacción, uno tendría las ecuaciones necesarias para obtener esto. O sea, yo quiero hacer el análisis de fuerzas, usar acción y reacción y obtener lo que quiero obtener. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hago el análisis de fuerzas? Por Y ejemplo, sumo. Sí. claro, por ejemplo, para el caso más sencillo, que es el que venimos manejando, ¿sí? Es el de abajo. Acá abajo, ahora me voy a calentar el café. Acá abajo me tendrían que poner, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que le hace la cuerda 2 a la cuerda 1 acá? ¿Y cuál es la fuerza que le hace la cuerda 1 a la cuerda 2 acá? En base a la impedancia. ¿Sí? Y después hacemos el mismo análisis arriba para cada uno de los casos de onda incidente y onda reflejada. Ahí, chupate esa mandarina. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Cuerda 1. Cuerda 2. A la cuerda 1 lo puedo procesar ahora porque estoy analizando ese caso como transmisor. ¿Está bien? La Sí. onda. ¿Sí? O sea, el medio ahora es esto.
O Bueno, sea, es la impedancia que yo tenga es Z2. Este medio tiene una impedancia que es Z2, que es dato del problema. Porque ya sé cómo calcularla, la calculé y lo tengo. ¿Sí? ¿Qué fuerza, si siendo que el transmisor le manda al medio 2 una onda viajera en esta dirección, ¿sí? Que si quieren es f de x menos C2 por T, ¿sí? Eso es la T0, la tensión por la psi transmitida, ¿no es así? Claro, el Z sería la tensión de la cuerda, que en este caso sería la cuerda 2, sobre C2. ¿Está bien? Está bien, claro que está bien. Es la deriva de eso. Es dato del Bien. problema. ¿Sí? Entonces, yo acá quiero hacer una comparación de fuerzas por acción y reacción. La fuerza que aparezca acá sobre la cuerda 2 tiene que ser igual y opuesta a la fuerza que aparezca sobre el transmisor. ¿Ok? En función, les doy 15 minutitos, ¿sí? Si me Y pueden ahí resolver eso. no va la derivada de la suma del psi reflejado y el psi emitido, digamos, el incidente. O sea, la T0 por la derivada No, de la por eso, acá lo que estoy analizando es solamente esto. ¿Sí? Sí, Bien. Después acá hago análisis de esto. ¿Sí? O sea, me hago el análisis de esto. Eso no quiere, o sea, está bien lo que vos decís, no es la única fuerza que actúa. ¿Sí? Acá hay 3 fuerzas, sí, ¿sí? Correspondiente a cada una de las ondas. ¿Estamos? sí. Lo separo el problema en 3 problemas separados, ahora solamente estoy explicándome la transmitida, ¿sí? Y a partir de eso hago el análisis. Ahora, después hago la suma de las 3 fuerzas, y las 3 fuerzas que estén a la izquierda tienen que ser igual y opuestas a las 3 fuerzas que estén a la derecha. ¿Estamos? Bueno, déjenme calentarlo, es medio confuso, puede ser que sea medio confuso. Pero piénsenlo un poquitito, tómense 10 minutitos para pensarlo. Bueno. ¿Ok? Ok, ¿Los otros dos? ¿Qué pasa? ¿Están callados los dos? ok, dije. Yo no hablo nada porque hay mucho lío acá. Tengo todo silencio. Bueno, fíjense, y yo me tomo 10 minutitos. Hicimos rápido, ¿eh? Esto sería lo último. Faltaría hablar un poco de la energía, que es muy cortito. Aunque Gustavo está muy interesado, quizás lo podamos entender un poquitito más después de lo de la energía. Pero terminamos con esto, hablar un poquitito de la energía. Y les muestro... Ah, no les mostré. Les mostré el de la masa, sí, ¿no? Sí. 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 Y después falta medio con disipación, pero me parece que va a ser demasiado para hoy, Dani. No, sí, no. No, es que acá la parte de disipación la vamos a saltear y lo que vamos a entrar directamente a ondas desvanecientes, que no es lo mismo. ¿Está bien? Después. Bueno, Bueno, eso lo vemos por ejemplo. Piensen un poquitito esto. dale. Yo corto 10 minutitos. ¿Quiere que le deje esto? A ver. ¿Te lo dejo así? O el de arriba, quizás el de arriba le va a salir más. Esto. Bueno. No sé, Gustavo, ¿qué opinó vos? Para mí está ahí clarito. No, está clarito, está clarito.
Qué Más culero. peor que todo el coronavirus. Me estoy durmiendo, boludo. Me estoy durmiendo, boludo. Tengo la panza muy llena, boludo. Me tomo unos vinitos de más ahí en el almuerzo y medio como que se me está complicando. No te Seguir. más idea, vos. No le dé más. No te más idea. ¿Cómo es? No sé, boludo. Está... Me desconcertó ahí un poco con el tema de la impedancia. Está distinto que como está en el Martínez, boludo. No, no vi ni bosta de eso. Más o menos. Pero Yo la única impedancia que conocía era la electricidad. sí. Mal. Y ahí, a medias. Y se ve que sí, yo también, porque viste, habla de la impedancia de una forma general y se ve que no había entendido muy bien lo que era la impedancia antes tampoco. Más o menos. Che, a ver, Para- ¿qué era lo que teníamos que encontrar? La fuerza que le hace el transmisor, que es la cuerda 1, a la cuerda 2, que vendría a ser como el medio. Sí, O eso sea, sería el Z2, ¿sería o no? ¿No sería eso? O la claro, por fuerza ahí que le hace el 2 al uno sería la cuerda de la derecha a la uno es para mí es eso, el T0 por el psi por el psi, tilde, el prima. por el psi transmitido. O sea, el psi que viaja en la segunda cuerda. ¿Cómo es que lo puso él? El psi 2 sería, psi 2. Claro, pero ¿No? ahí el ejemplo que él puso ahí me parece que es, o sea, un transmisor, la mano de alguien, hace la onda y sale con esa fuerza. No sé Sí. si de cuerda a cuerda será la misma. Porque nosotros ahora Y no sí, tenemos una sí, sí, mano. sí, sí, porque vos tenés, la mano le tenés ponerle en el menos infinito de la cuerda. Sí, Manda una onda. Y la onda viene viajando desde el menos infinito, viene viajando, viene viajando, viene viajando. En un punto específico cambia la densidad de la cuerda. Cuando cambia la densidad de la cuerda, entonces esa onda que viene hace una fuerza en ese punto y ahí es donde ahí pasa. Un poquito de esa fuerza sigue viajando por la otra cuerda y sí, otro poquito rebota. ok. Entonces, vos tenés la onda incidente, que es la onda que venía viajando, más la onda rebotada, Igual no transmitía. es igual a la onda transmitida. Eso es. Pero a ver, pensarlo en términos de fuerza. ¿Cómo lo pensamos en términos de fuerza eso? Eso te Claro, la pasó con fuerza. masa por aceleración, pero qué sé yo si eso. Y bueno, pero fíjate, la fuerza es tensión, en este caso es tensión por psi. Digamos, del lado izquierdo vos tenés, si la, bueno, del lado derecho más fácil. Si, del lado derecho vos tenés la tensión en equilibrio, la T0, por la derivada de la psi transmitida, la derivada espacial. Y del lado izquierdo tenés la, la tensión por la derivada espacial del psi de la derecha. Pero ahí es donde me entra la duda. El psi de la derecha es la suma de los otros psi, o sea, el psi incidente más el psi reflejado, la derivada de todo eso sería, bueno, eso es lo que no estoy seguro. En el libro te lo pone así, la fuerza de izquierda a derecha es igual a menos T0 por la derivada del psi de la izquierda. Y la fuerza de derecha a izquierda es T0 por la derivada del psi de la derecha. Y Claro. lo deja ahí. El psi de la derecha
Y el sí es la función de cómo se transmite la onda, ¿no? Claro. Acá está. El de izquierda a derecha está bien. Es eso que decía. El de izquierda a derecha es menos T0 por la suma de los dos psi. Y el de derecha a izquierda es el psi de la transmitida. O sea, para mí entonces queda eso, digamos, la T0 por la derivada El del, sí. Y el así es de- conocido, ¿no? y el psi es conocido. Y entonces sí, sí. No veo falla de tu lógica. Ah, Pero sí, no estoy, me parece que es así. Vamos a ver qué onda. este último tema, dijo. Y después viene energía, que lo podemos dejar para el martes también, energía, ¿o no? Sí, por favor. Ahí está el Dani, que va a decir que los Bueno, martes tenemos. bueno. ¿Sí? ¿Y ya está todo? Sí, ya nos Bueno, colgamos todo. terminamos con Ya. esto. Sí, terminamos. Bien, genial. A ver si ordenamos la idea. Repasamos un poquitito. A ver. Esto es cuestión de creencia por ahora. Bien, habíamos dicho cuerda 1, cuerda 2. En el manuscrito ahí me fijé, le pongo sistema, bueno, ahora si uno piensa en esto como transmisor, ¿sí? Y esto como sistema, ¿estamos de acuerdo? Por lo que dijimos, y este sistema tiene impedancia Z2, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Y este sistema tiene impedancia Z1. ¿Mm? Bien. Si uno, a ver si me sale, porque es un análisis que está bueno, pero es complicado, me puedo equivocar. Como transmisor, la cuerda 1, y como sistema, la cuerda 2, ¿sí? La onda que tengo que ver es la reflejada, perdón, la transmitida para allá. Si pienso en la transmitida, por lo que dijimos anteriormente, sobre la cuerda 1 va a aparecer una fuerza que es igual a, ¿qué fuerza? Z2, ¿no? Por phi punto transmitida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si no están de acuerdo, lo repasamos. Vamos a repasar. Sí, eso es lo que hemos dicho, pero no con Z, sino con T0. Pensé que era el Claro. T0 en vez de Sí, Z. sí. ¿Sí? Y con la Pero derivada es lo que habíamos, espacial, claro. ¿sí? Es lo que habíamos dicho. ¿Ok? Pero ¿por qué con Z y no con T, Dani? Pues el ¿Por qué Z con... era T sobre velocidad, ¿no era? T sobre Vamos a C1. repasarlo. C. Entonces tendría que ser Z por C. Claro, pero fíjense, acá teníamos el transmisor y la cuerda, ¿sí? Habíamos dicho, ¿sí? Que esta fuerza que aparece acá, ¿sí? T0 por phi prima, no phi punto, phi prima, Ahí va. ¿sí? Era la que aparecía en el transmisor. Sí. El opuesto era la que aparecía en la cuerda. Pero teniendo en cuenta que el phi prima tiene que ver con la derivada espacial de una onda que viaja hacia la derecha, hacíamos la cuentita y podíamos reemplazarlo de esta manera. Entonces aparecía la formulita de un amortiguador. La fórmula de un amortiguador es, ¿sí? Esto. Es la fórmula que le hace un amortiguador a un cuerpo, que es una fuerza de tipo viscosa. ¿Está bien? Y a ese Z lo definíamos como impedancia del medio. En este caso, el medio es la cuerda, que en nuestro caso sería la cuerda 2. Por eso le llamo Z2. Y mi phi punto sería el phi punto transmitido porque es la onda que se propaga en la cuerda 2, ¿no? Entonces quedaría, ¿sí? Z2, phi punto transmitido con signo menos. Perdón. ¿Mm?
¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Y acá vendría lo otro. Después hay otra. Hola. A ver, espera, se me fue el Bluetooth. Bueno, bueno. Después tenemos... ¿dónde estaba? Bien. Entonces, para esa onda reflejada, ¿qué va a aparecer de este lado? ¿Qué va a ser Z2? Por fin Z1. transmitió. O Z1. Z1, Z1. ¿sí? Con el pi punto reflejado. Exactamente. ¿Está bien? Y después tenemos una onda incidente sobre este lado. Pero en ese caso, acá tendría como ser signo menos, y en este caso la onda incidente hace actuar a este sistema cuerda 2, ¿sí? Como un receptor. Por lo tanto, las cuentas son las mismas, esa no la hice, ¿sí? Pero actúa de forma contraria, la fuerza va a ser, Positivo, sí. claro, va a ser más Z1 Z1, pero por el punto incidente. ¿se entiende? Y por acción y reacción, estas son iguales y opuestas. ¿Está bien? Bueno, cuando uno usa que son iguales y opuestas y despejan los coeficientes de reflexión y de transmisión, ¿sí? Lo que obtiene son las formulitas estas. Y la otra. Quiero ver si lo hice yo en el apunte. Y supuestamente la cuenta, a ver si está. Esta es inmediata, digamos. Esta Z1 más porque esta Z2, sale perdón. simplemente de la continuidad, ¿eh? ¿No es Z1 más Z2 en el denominador del R? Sorry. Sí. ¿Está bien? Continuidad. A ver si están las cuentas. No, la cuenta no están. Pero bueno, acá sí, supuestamente la cuenta que uno tiene que hacer son las mismas que de siempre, ¿no? Suponer que phi reflejado es R por phi incidente, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y el phi transmitido igual a el T por el Sí. phi incidente, teniendo cuidado la evaluación sobre las funciones de onda, ¿sí? Y reemplaza y lo obtiene. Eso se puede salir. Estoy viendo... lo que escribí. Estaría bueno que, como tengo el miedo de decir algo más sobre esto y confundirlo más, estaría bueno que se tomen su tiempito. Me parece un tema que es, no es esto lo doy todas las veces, ahora lo doy por primera vez, esto así con este nivel de profundidad, pero siempre lo tenía en el manuscrito, se ve que nunca me lo leyeron. En los cursos anteriores, digo. Ahora, tómense, ya que les dije esto, tómense un tiempito para leerlo. Y fíjense si encuentran algún error o si falta explicar algo y me hacen una devolución de lo que escribí acá. ¿Está bien? Y el tema de energía, así no les reviento la cabeza. Lo Lo pasamos dejamos para. la semana que viene. ¿Está bien? Para Dale. el martes. Dale. Dale. Pero bueno, o sea, hoy explicamos dos cosas. Lo que son los coeficientes de reflexión y transmisión calculados a lo bruto, ¿sí?
Y a lo bruto a veces funciona cuando uno propone una función y otras veces no propone cuando uno propone una función cualquiera, tiene que proponer armónicos. Y como segundo tema es cómo calcular los coeficientes de reflexión y transmisión, ¿sí? Usando impedancias y viendo qué significa que son las impedancias en lo posible en cualquier contexto. Una impedancia es la resistividad que tiene el medio, por eso se llama impedancia, de impedir, ¿sí? A que uno propague una onda en ese medio. ¿Sí? Bueno, nos vemos el martes, ¿sí? Léanlo y háganme una devolución de la lectura que me interesa, ¿sí? Para ver si sirve o no. Bueno, Dale. ¿Mm? dale. Nos vemos. Chao, chicos. Bueno, vamos. Nos vemos, Nos suerte. vemos.